Queridos amigos, en la primera parte de la lección vamos a estudiar de una lección del Rab de julio 9, 2002, basada en el artículo de Rabash, artículo 39. ¿Qué significa que la derecha debe ser mayor que la izquierda en el trabajo? Pueden encontrar el artículo en las escrituras de Rabash. En el libro de Hebreo, leamos el artículo y tenemos 34 minutos para esto. ¿Qué significa que la derecha debe ser mayor que la izquierda en el trabajo? En el Zohar está escrito esta mitzvah, precepto, donde el sacerdote debe bendecir a la gente cada día, señalando con los dedos, pues los dedos implican el superior. Los 5 de la derecha son más importantes que los de la izquierda, ya que la derecha es más importante que la izquierda. Por lo tanto, en la bendición donde el sacerdote bendice al pueblo, la derecha debe elevarse más que la izquierda. Debemos entender qué es derecha en el trabajo y qué es izquierda en el trabajo y por qué la derecha es más importante que la izquierda. Se sabe que en el orden del trabajo del hombre, cuando quiere lograr adhesión con el Creador, que es la equivalencia de forma, esto es hacer todo lo posible con el fin de otorgar, debemos diferenciar 2 discernimientos. 1, un estado de plenitud, completitud, donde todo lo que piensa y hace no tiene carencia alguna. Y número 2, un estado de carencia, donde todo lo que piensa y hace está lleno de carencia. Necesitamos ambos estados. El estado de plenitud es para recibir vitalidad, alegría y placer de sus estados. Cuando una persona siente carencias en todo lo que hace, no tiene nada de qué vivir, ya que el hombre fue creado con una naturaleza que debe recibir placer mientras esté vivo. Esto proviene del propósito de la creación, que se debe a su deseo de hacer el bien a sus creaciones. En palabras del Ari, esto se llama zivuk, acoplamiento para sustentar los mundos, ya que sin vitalidad el mundo se cancelará. Por lo tanto, este asunto se llama zivuk perpetuo. Esto puede ser solo si la persona está contenta con poco y está contenta con la parte que tiene y dice que no merece más que el resto de la gente. En el trabajo, esto se considera y se dice que está contento con su parte, con el hecho de que el Creador le dio el deseo y anhelo de hacer algo en la Kedushá, santidad. En otras palabras, está feliz de poder observar la Torah y las Mitzvot, incluso sin ningún entendimiento y sin ninguna intención. Dice que ve que hay muchas personas que ni siquiera tienen un poco de compromiso en la Torah y en el trabajo que él tiene. Al igual que en la corporalidad, la persona que quiere contentarse con poco debe mirar a las personas que viven felices, aunque no tienen ni la mitad de los ingresos que él. A partir de esto puede ser feliz con su parte en la corporalidad. Lo mismo es cierto para la espiritualidad. La persona está contenta con su parte cuando ve que hay personas que no tienen ningún aferramiento a la Torah y las Mitzvot, mientras que él está contento de tener cierto aferramiento en la Torah y las Mitzvot.
De esto obtiene vitalidad, es decir, que puede glorificar y alabar al Creador por darle algo de aferramiento a la Torah y Mitzvot. Debemos recordar la gratitud que la persona le da al Creador en el momento que está en un estado de cercanía a este, porque la gratitud que uno le da es por el presente y el pasado. De esto se deduce que puede estar en plenitud. Pero cuando una persona pide para que se le cumplan los deseos de su corazón, debe fortalecerse durante la plegaria con fe de que el Creador escucha la plegaria de cada boca. De lo contrario, su plegaria no puede ser de todo corazón, ya que debe creer que el Creador escucha cada boca. Bala Sulam dijo que durante la plegaria uno debe creer lo que está escrito, porque escuchas la plegaria de cada boca, donde cada boca significa incluso una boca que no es digna, es decir, llena de defectos y carente de méritos. Aún así, el Creador ayuda a todos. Solo si una persona pide con todo el corazón, lo que significa creer por encima de la razón en lo que está escrito, que el Creador escucha cada boca. Solo entonces se puede pedir con todo su corazón, es decir, sin ninguna duda. De esto resulta que cuando uno trabaja en la forma de la izquierda, esto es, que mira y ve que está desnudo y en la miseria, y quiere que el Creador satisfaga sus deseos, entonces es difícil para una persona creer que el Creador lo ayudará y necesita un gran fortalecimiento para poder pedir con todo su corazón. Por esta razón, una persona no recibe vitalidad de la plegaria por las carencias, ya que está viviendo en la duda. Es decir, él ve que rezó varias veces y es como si el Creador no escuchara su plegaria. Por lo tanto, es difícil para él obtener vitalidad de la plegaria. Pero en la forma de la derecha, cuando camina por el camino de la completitud y está contento con todo lo que hace, porque tiene el privilegio de que el Creador le permite hacer algo en la Torah y Mitzvot, en este momento está prohibido mirar las carencias, ya que uno toma vitalidad solo de la completitud. Por lo tanto, la persona debe hacer todo lo posible para ver que el Creador está completo con todas las virtudes y representarse a sí mismo cada representación en el mundo acerca de Él, como que Él lidera el mundo en perfección absoluta. Como dijo Bala Sulam, uno debe creer, por encima de la razón, que el Creador dirige el mundo en completo deleite y placer, hasta el punto de que no hay nada que agregar. Y aunque la persona no pueda ver esto antes de ser recompensado con el deseo de otorgar, aún debe creer que es así. Por lo tanto, se deduce que cuando uno camina por el camino de la completitud y agradece al Creador, él ya sabe
Si agradece al Creador porque ya tiene fe en la grandeza del Creador hasta cierto punto, y es por eso por lo que agradece al Creador. Porque el Creador convoca a una persona tan baja como él para que le sirva, es decir, para que observe sus misbot. En otras palabras, es capaz de observar algo en la Torá y las misbot, porque el Creador le ha dado un pensamiento y un deseo de hacer algo en la Torá y las misbot. Y esto se considera que el Creador ha convocado a la persona y le ha dicho: te estoy dando permiso para entrar en el palacio de la Kedushá para que hagas algún servicio para mí. Resulta que la persona no tiene dudas sobre la gratitud que uno da por el pasado y por el presente. De lo contrario, si no va completamente por encima de la razón, no tiene fuerza para agradecer al Creador. Por el contrario, una plegaria es por el futuro. En este momento, no sabe con certeza si el Creador lo ayudará, ya que no puede decir nada sobre el futuro. De ello se sorprende que, aunque uno debe trabajar en la forma de la derecha, así como en la forma de la izquierda, y explicamos que derecha significa completitud y que debe ser perpetua, ya que solo de la completitud se puede obtener vitalidad, pero de la completitud, una persona no puede engendrar un nivel superior, porque no hay ninguna carencia aquí. Por lo tanto, quien dice que debe seguir adelante considera que debe engendrar un grado superior, que se llama en las palabras del Ari un zibuk para engendrar almas. Y este zibuk no es permanente, sino solo durante un ascenso. En otras palabras, la completitud significa que él se dedica a Hesed, bondad. Aunque es un acto sin intención, para él es importante y está contento con su parte, ya que es una persona recibe vitalidad. Como se dijo anteriormente, esto se llama un zibuk para sustentar los mundos, que es Hasadim, en la forma de porque él desea Hesed. No necesita nada y está contento con su parte, y esto se llama un zibuk perfecto. Sin embargo, para alcanzar un grado superior que se llama un zibuk para engendrar almas, ya que el asunto de engendrar almas puede provenir solo de las carencias y no de la completitud. Esto es como está escrito en el Zohar: el que viene a purificarse. Es decir, cuando una persona ve que es impuro, significa que está mintiendo bajo el gobierno del deseo de recibir, que es la impureza, tuma, dentro del corazón del hombre, y hace todo y no puede salir del control del deseo de recibir. En ese momento reza al Creador con todo el corazón para que lo ayude. Entonces, lo que nuestros sabios dijeron: al que viene a purificarse se le ayuda. Esto se hace realidad. Y el Zohar pregunta: ¿con qué? Y él responde: con un alma sagrada. Por lo tanto, vemos que específicamente de las carencias podemos engendrar un alma, es decir, de una plegaria desde el fondo del corazón. Con esto podemos interpretar las palabras del Ari. Que el zibuk para engendrar las almas no es perpetuo, sino específicamente durante el ascenso. Eso significa que cuando uno quiere ascender a un grado superior cada vez y alcanzar un alma superior, debe buscar en sí mismo una carencia para llenar.
Esto es específicamente cuando él exige ayuda al Creador, causándole el nacimiento de nuevas almas. En otras palabras, específicamente cuando no se conforma con menos y siente su carencia, hace que se le dé un alma adicional, desde arriba hasta que obtenga naranja en su alma. De esto se deduce que el camino de la derecha, es decir, la completitud, debe ser perpetuo, porque una persona debe hacer todo con vitalidad. Y de las carencias, una persona no tiene alegría para derivar la vitalidad de ser carente. Por esa razón, la izquierda, que es una falta de la que no se obtiene vitalidad, ya que una persona ve que es carente, ¿con qué puede ser feliz? Por lo tanto, en general, una persona siempre debe estar en la línea derecha. Solo una parte del tiempo que está acostumbrado a dedicar a la Torah, y el trabajo debe establecer un momento especial, cuando no esté en descenso, sino específicamente cuando esté en ascenso. En este momento está seguro o estará seguro de que no caerá en un estado de tristeza cuando vea sus carencias. Por el contrario, entonces será fortalecido, podrá elevar una plegaria sincera, lo que significa que la confianza del Creador escucha la plegaria de cada boca. Lo iluminará durante su plegaria. Pero durante el resto de las horas del trabajo debe caminar solo en el camino de la derecha, ya que en el camino de la derecha siempre está la plenitud con el Creador. Por lo tanto, en ese momento recibe de la luz circundante, como dice el Ari, que la luz circundante ilumina desde lejos. Es decir, Bala Sulam dijo que incluso cuando el hombre todavía está lejos de la equivalencia de forma, lo que significa que incluso cuando el hombre aún no ha sido recompensado con el deseo de otorgar, la luz circundante todavía brillará para él, y de esto una persona recibe vitalidad y alegría, mientras que con la izquierda es todo lo contrario. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. Entre estos, la tierra se dividirá por su herencia. A los muchos aumentará su herencia y a los pocos disminuirá su herencia. Los intérpretes de la Torah preguntan si dice: a los muchos aumentará su herencia. Es obvio que a los pocos disminuirá su herencia. Entonces, ¿por qué la repetición con respecto a los pocos? Deberíamos interpretar esto en el trabajo. En el trabajo se sabe que aprendemos todo en una sola persona. Es decir, a los muchos aumentarás y a los pocos disminuirás. Se aplica a la misma persona. Por lo tanto, debemos interpretar mucho y poco. Mucho significa completitud y poco significa carencia. Como aprendemos, la línea derecha se llama completitud. Por lo tanto, la línea derecha se llama mucho. Como dice, cualquier aferramiento que tenga sobre el trabajo cree que el Creador le ha dado el pensamiento y el deseo de observar la Torah y las misbot. Dice que no es más importante que el resto de la gente. Más bien, como antes que el conocimiento a trabajar en la línea izquierda tenía vitalidad y placer en el trabajo que hacía, sabía que era muy importante y ciertamente recibiría una gran recompensa por esto. Así que ahora que ha comenzado a caminar con la línea izquierda, debe estar en un estado de bajeza, como está escrito: sé muy humilde. En otras palabras, incluso después de haber comenzado a caminar en la línea izquierda para ver sus carencias, que la línea izquierda le muestra,
que recibió del estado de su corazón estaba enaltecido en los caminos del Creador, pero ahora que está trabajando en el estado de la derecha, cuando debe rebajarse, esto es mucho trabajo porque se llaman dos escritos que se niegan el uno al otro. Y esto no era así cuando caminaba en una sola línea. והאדם צריך להאמין באמונת חכמים שכך הוא סדר העבודה. נמצא. Sin embargo, tales son los caminos del Creador. La persona debe creer en los sabios, que así es el orden del trabajo. De ello, se deduce que hay una gran diferencia en el trabajo entre su trabajo en la línea o en una sola línea. Pero según lo que aprendemos, necesitamos dos líneas. Ambas no pueden estar en el mismo tiempo en el mismo tema. Más bien, pueden ser una a la vez. Ahora, la pregunta será, si necesitamos dos líneas y debemos dedicar algún tiempo a la derecha y algún tiempo a la izquierda, la pregunta es, ¿cuánto de su trabajo debería dedicar a caminar en la línea derecha y cuánto de su tiempo debe dedicar a caminar en la línea izquierda? De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. A los muchos aumentará su herencia. Muchos significan trabajo que se llama completitud y línea derecha que se llama muchos. Significa completitud. Deberás aumentar tu herencia. Significa que aumentarás el tiempo que dedicas a la línea derecha, dando gran parte de tu tiempo de compromiso en la Torah y Mitzvot. Cuando dice, y para pocos, disminuirá su herencia. Disminuir significa שלא די שלא יתקדם בעבודה, אלא הוא הלך אחורה. כלומר, שאין לו עכשיו החיות והשמחה שהיו לו בזמן שהיה הולך בקו אחד. והגם שנותן תפילה שהשם ייתן לו את הכוח של רצון להשפיע, אבל הוא רואה שכבר התפלל הרבה תפילות על זה, ולא משגיחין עליו מלמעלה חס ושלום. והרבה פעמים הוא רוצה לברוח מהמערכה. Entonces, muchas veces la persona quiere huir de la campaña, aunque el trabajo en la línea izquierda es importante, porque el nacimiento de las almas proviene específicamente de la línea izquierda. Aún debemos creer en la fe en los sabios que podemos dedicarnos a la línea izquierda precisamente en un momento de ascenso, porque entonces una persona es fuerte y puede vencer a la izquierda a través de la plegaria, pero solo por poco tiempo, como está escrito, a los pocos disminuirás su herencia, donde disminuir significa que no dedicarás gran parte de tu tiempo de trabajo. Resulta que la palabra poco tiene dos significados. Uno, poco en carente, como cuando se dice que esta persona tiene pocos ingresos. Y número dos, poco tiempo. De esto se deduce que cuando escribe, a los pocos disminuirás, y disminuir significa una carencia. La disminución en el trabajo de otorgamiento y disminución está disminuyendo el tiempo. En consecuencia, debemos interpretar lo que significa que la derecha debe ser mayor que la izquierda en el trabajo, y también lo que significa que el Zohar dice que cuando el sacerdote bendice al pueblo, debe elevar la derecha más arriba que la izquierda. Deberíamos interpretar que derecha indica completitud, que es Gesed. Gesed significa que no necesita nada más que dar,
Por lo tanto, cuando una persona siente su bajeza y dice que el Creador está haciendo Gesed con él, al darle un poco de control sobre la Torah y el trabajo, le agradece al Creador por esto. לכן הכהן מברך את העם כשמדברים בבחינת עבודה. Por lo tanto, cuando hablamos en el trabajo sobre el sacerdote que bendice a la gente, ya que todos los asuntos pertenecen a la misma persona, el sacerdote es un servidor al Creador. Él bendice a la gente, es decir, la persona misma llamada a la gente en el trabajo. Es como dijeron nuestros sabios, por lo tanto cada uno debe decir, el mundo fue creado para mí. Por esta razón, en el trabajo, aprendemos el mundo entero dentro de una sola persona. Debe elevar la derecha más alto que la izquierda, para saber que la derecha es más importante que la izquierda. Aunque desde la izquierda somos recompensados con el nacimiento de nuevas almas. Sin embargo, cuando una persona se dedica a carencias, no puede recibir de esto vitalidad. Por esa razón también debe trabajar en la derecha. El Zohar viene a decirnos que debemos dedicar la mayoría de nuestro tiempo a la derecha. Y esta es la razón por la cual se dice que el sacerdote el sacerdote debe levantar la derecha sobre la izquierda, ya que la derecha es más importante. Y en el Zohar dice, lo más importante es que la izquierda no sea más grande que la derecha. Este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. Uno de grado inferior recibe una mujer. Una persona debe descender de su grado para recibir una esposa. Allí él habla en forma de grados de los mundos superiores, como arriba en los grados superiores. Así es abajo en el trabajo del hombre. Incluso antes de que uno sea recompensado con abrir los ojos de la Torah, allí el significado de izquierda es cuando ilumina la luz de Jochma, que está en las vasijas de recepción. Ciertamente esto debería ser con el fin de otorgar. Y él todavía no recibió la derecha, lo cual es de Hasadim. Se llama izquierda porque todo donde hay una carencia se llama izquierda. En este momento el camino de la corrección es la luz de Hasadim llamada derecha. Debe ser mayor que la luz de Jochma. Es decir, la luz de Jochma no debe tomar más de medio grado. Y la luz de Hasadim, que es la derecha, y protege la luz de Jochma para que permanezca con el fin de otorgar, debe ser mayor que la luz de Jochma. En este momento, la luz de Jochma existe en el grado, y este es el significado del sacerdote cuando dice debe elevar la derecha sobre la izquierda, lo que significa que Gesed debería ser más importante que la izquierda. Este es el significado de lo que está escrito. Este es el significado de alguien que es de grado inferior, recibe una mujer. Significa que cuando una persona viene a recibir la luz de Jochma, que es Malhut, donde Malhut se llama Jochma inferior, no debe llevarla a su estado de Gadlut, grandeza. Más bien, grado inferior, lo que significa que cuando uno recibe la luz de Jochma, llamada mujer, que es Malhut, uno debe intentar que ya esté en un estado de descenso, lo que significa que solo tiene la mitad de lo que ella tenía. En este momento puede recibir Hasadim, y Hasadim será más que Jochma. Entonces las palabras uno de grado inferior recibe a una mujer se hará realidad.
ובאמור יש לפרש מה שכתוב. אמר רבי אלעזר, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. De acuerdo a lo anterior, debemos interpretar lo que está escrito. Rabbi Eleazar dijo, uno siempre debe anteponer la plegaria al problema. Debemos interpretar que uno no entra en el trabajo de la izquierda antes de trabajar primero en la forma de la derecha, lo que se considera como completitud, lo que significa que no le falta nada y agradece y alaba al Creador por darle un poco de aferramiento en el trabajo del Creador. Y luego comienza el trabajo de la izquierda. En este momento ve que está en problemas, que no tiene ni la Torah ni el trabajo adecuado para alguien que está sirviendo al Creador. En este momento siente lo lejos que está del trabajo del amor al Creador, lo que significa trabajar para Él. Es decir, trabajar solo con la intención de dar contento a su Hacedor y no para propio beneficio. En este momento Él ve cómo el cuerpo se opone a esto y no ve que alguna vez pueda hacer algo solo para otorgar. נמצא שבזמן שהוא נכנס בדרך השמאל, זאת נקראת De בחינה. esto se deduce que cuando empieza el camino de la izquierda, esto se llama problema. Y la persona no tiene más remedio que pedir al Creador para que lo ayude y le dé el deseo de otorgar llamado segunda naturaleza. En este momento la plegaria es desde el fondo del corazón y el Creador escucha su plegaria. En consecuencia, debemos interpretar lo que nuestros sabios dijeron. Uno siempre debe anteponer la plegaria al problema, ya que es posible que cuando venga a trabajar en el estado de la izquierda y vea el estado de bajeza en el que se encuentra, podría caer en la desesperación y así querer escapar de la campaña. Esto se llama problema. Y debe anteponer una plegaria, es decir, primero ver si tendrá la fuerza para rezar cuando esté en el estado de problema. De lo contrario, no debe ingresar en el trabajo de la línea izquierda. Este es el significado de lo que dijeron que el sacerdote que bendice al pueblo debe elevar la derecha más alto que la izquierda. En otras palabras, la derecha debe ser mayor que la izquierda. Eso significa que debe esperar el momento adecuado para salir del trabajo de la derecha al trabajo de la izquierda. Debemos recordar que el trabajo de la derecha se llama completitud. Es el trabajo del público en general, es el trabajo de la práctica, lo que significa que observan la Torah y las misbot debido al mandato del Creador y para recibir recompensa en este mundo y en el mundo por venir. A esto se le llama trabajo en la práctica. Pero la intención con el fin de otorgar, que se llama el trabajo de la izquierda, esto no lo toca. Por lo tanto, una persona siente completitud durante el trabajo. Este trabajo de completitud se llama una sola línea. Ese mismo trabajo de completitud del público en general, cuando comienza a trabajar con la intención, esa misma línea, es decir, la práctica del público en general adquiere un nombre diferente. Ahora se llama línea derecha. Por lo tanto, ahora es difícil pasar a trabajar en la línea de completitud de la práctica cuando recibe un nuevo nombre, derecha. Fin. Ahora vamos a la lección julio 9, 2002, que significa que la derecha. Página 66, que significa que la derecha debe ser mayor que la izquierda en el trabajo.
¿Por qué la derecha debe ser más grande que la izquierda? Similar, aparentemente tenemos derechos iguales. Entonces tengo libre albedrío. Si puedo escoger la derecha, la cualidad del creador, y la izquierda, cualidades de la criatura. Si la derecha es más grande que la izquierda, no habría escogencia. Aquí lo importante es que necesitamos la derecha. En general, el trabajo en 3 líneas es detallado en muchos estados, en muchos casos. Lo tenemos antes de la barrera, después de la barrera, y en cada grado entramos Hasadim, Hogma, Katnut, infancia, Gadlut. Hay muchas maneras de trabajar en las 3 líneas. Siempre hay 3 líneas porque trabajamos desde la segunda restricción, la incorporación de las vasijas de recepción en las de otorgamiento. Para la derecha es las cualidades del Creador, los primeros 9, deleitados en misericordia. La luz izquierda es las vasijas de recepción, las cualidades de la criatura. Tenemos las klipot, deseos que no han sido corregidos, carencias, y necesitamos mezclarlas de manera adecuada. ¿Qué significa esto? Que lo que sea posible corregir e incluir. De esto hacemos la línea media. La línea media en la naturaleza solo tenemos cómo la criatura se hace como el Creador, se hace en la imagen del Señor. Y esto no existe antes de que la criatura no lleve a cabo este trabajo, que es establecer esto. Pero para hacerlo, debemos ir desde el principio y estar equipados con la línea izquierda que da la completitud. La persona no puede vivir en una carencia porque ésta existe en su deseo de recibir. Y su deseo de recibir desea sentir la plenitud, la completitud. Antes de la barrera, la completitud es que va a obtener algo bueno. Más allá de la barrera, la completitud viene en la luz, en la línea derecha, la luz deleitado en misericordia, alcanzando ese estado de deleitado en la misericordia. Y cuando hablamos de la izquierda, sus propias vasijas, no puedes entender cómo estas dos coexisten. La plenitud, algo completo que no está completo en su... Hasta que entiende que completo en completo no es en un sujeto singular. La persona incluye el punto en el corazón, donde el punto en el corazón, el deseo del Creador existe. Y en el corazón, además del punto en el corazón, es la izquierda, la carencia. Y dentro de un sujeto en el hombre existen estos dos aspectos, completo e incompleto. Pero ¿cómo hacer que la persona sea completa, como lo llamamos? Completitud significa singular, firme, que no tiene partes que cambian o que se contradicen la una a la otra. Como dicen, serás completo ante el Señor tu Dios. Esto no significa inocente como un bebé, sino completo. Esto lo que significa es con sus carencias trabaja en completitud. ¿Cómo funciona esto? Esto se da solo si toma sus carencias en la medida adecuada.
para usarlas en avanzar. Sin carencia no se puede avanzar. La relación de las carencias es medir o ser medido. Debe ser medido, debe ser pesado. ¿Cuánta carencia se me puede revelar para que yo pueda avanzar en vez de caer? Y esto es lo que nos sucede en este momento. Tenemos cierto nivel de completitud, no muy bueno, y empezamos a estar inmersos en nuestro estado. Y esto no es una buena completitud, esta no es la completitud deleitada en misericordia, pero no obstante, estamos de acuerdo con lo que tenemos, digamos que es completitud, y esto debajo de la barrera es aceptable. Y para avanzar necesitamos alguna relación con el estado, la naturaleza del mal. Y esto es lo que necesitamos hacer. Y entonces despertamos el mal entre nosotros de manera artificial, de manera que veamos en nosotros un estado y construyamos un grado más elevado. Nuevos escrutinios, nuevas ideas, nuevas correcciones. Así es como funciona. Esto significa que sin la carencia, cuando despertamos la carencia, que estamos en una mezcla, en el sentimiento de desespero, de no confort. Después alcanzamos el avance en la derecha, porque de la izquierda vemos cómo podemos anexar esta carencia a la derecha y que a través podemos estar cerca a la fuente superior. Por lo tanto, en la espiritualidad, aun cuando plenitud significa deleitado en misericordia, en estar en adhesión con el Creador, con las vasijas de otorgamiento, esta es la plenitud. También vemos que la plenitud inyecta la izquierda para avanzar, adicionar la izquierda a la derecha, lo que conocemos como el ahab, que nos permite ascender. Y trabaja el hecho de que nuestra plenitud no es que estemos en una completa adición con el Creador, sino que podemos descender al estado de animal. Y este es un precepto. Y necesitamos de una manera controlada despertar carencia en los grupos para avanzar en nuestra escena, despertar esa carencia para avanzar. También él habla del hecho de que siempre debemos estar en la derecha, como lo llamamos, que antes que nos dirijamos a la izquierda, para despertar la carencia, el desespero, la confusión en las emociones, en los pensamientos, en los discernimientos, y no sabemos qué camino tomar. Como un niño que perdió a su mamá en la mitad de la calle y llora desesperado y no sabe a dónde ir y qué hacer. Y él se paraliza y no sabe qué hacer. Cuando estamos en ese lugar, en ese estado, necesitamos entrar a ese estado de una manera controlada. Primero, hagámoslo con la derecha, con completitud, con el reconocimiento de la meta, que significa no el reconocimiento, sino sabiendo cuál es la meta que queremos alcanzar, y después, de acuerdo a la medida de nuestra conexión y del agarre que tengamos a la meta, despertamos el problema. Significamos que nuestro estado es realmente no bueno, es lo opuesto a la meta, y que necesitamos sentir en el problema. Problema significa sentir lo angosto, una presión de estar en un estado que es incompleto, que no está de acuerdo a la meta, y de sentir o necesitamos alcanzar con el sentimiento del problema
al escrutar, llegamos a un estado donde en el corazón vamos a estar formados o formamos un sentimiento que llamamos una plegaria. Eso significa una demanda de alcanzar la derecha que teníamos antes a través de este problema. A través de, o a la plegaria. Sin el sentimiento del corazón no somos maestros en esto, no lo podemos cambiar de manera directa, sino que con la corrección de la derecha y de la revelación de la izquierda de manera controlada, sin que me hiera mucho, que me equipare con la derecha de manera correcta y yo despierto en mi línea media el man, precisamente en la línea media, de tal manera que me cause que el superior me va a dar una corrección, un ascenso. Esto significa que esto ya son 3 líneas en el trabajo del inferior hacia el superior. Digamos que la persona necesita ir de la derecha a la izquierda. Entonces, ¿por qué es que de la plenitud llegamos a una carencia? Como si esta plenitud no fuera correcta. ¿De dónde venimos? Usted dijo que la persona está en plenitud, completitud y que necesita llegar a una carencia. ¿Por qué tú dices que no es bueno? Dice el Rav. El amigo dice, necesitamos ir de la derecha a la izquierda. Sí, dice el Rav. ¿Qué significa de la derecha ir a la izquierda? Primero, tenemos que estar atados a la meta final. ¿Qué necesito? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo me quiero ver al final? Al final quiere decir después de 1000 acciones o después de una acción. Esto me debe hacer avanzar hacia la meta final, un paso al tiempo, pero no obstante estoy más cerca de lo que estoy ahora. Esto se llama la derecha. El santo va a las cualidades del Creador en su estado y estas cualidades se llaman derecha. Y con esto se me permite dirigirme y ejecutar un acto o un pensamiento y después de tener un agarre a la derecha. De otra manera, mi acción, mi pensamiento, mi intención no tendría propósito y sería un acto animal, bestial. Y entonces aquí yo bajo mi cabeza como un animal, ¿ves? Mirando hacia abajo. Si yo primero no tengo en cuenta mi meta, entonces lo que haga después no es importante. Es un estado animal. Aún si ejecuto buenos actos, pero si no está conectado con la meta, ninguna acción va a generar un buen resultado. Porque finalmente el mecanismo general de la providencia del Creador sobre nuestro mundo va a corromper mi acción, aun si es la mejor acción para la humanidad. Esto va a traer más mal que bien. Y entre más mi acción animal, lo que significa recibir sin una conexión para el Creador, va a ser similar al Creador, eventualmente va a causar más daño, porque puede ser exactamente opuesto a la acción del Creador de la parte izquierda, en un grado más alto. Si yo robo 10 shekels, no importa. Si yo voy a otorgar, mi meta es alcanzar el otorgamiento a la humanidad, que todo el mundo vea que es bueno, que necesitamos vencer nuestra naturaleza o un movimiento ecológico.
En la medida en que yo no anexe o adhiera esto a una intención adecuada, eventualmente esto va a causar más daño. ¿Por qué? Porque el acto por sí mismo es bueno, pero la intención no es adecuada. Entonces hay una cáscara. Y esto significa que no estoy robando 10 shekels. Esto es un grado, pero yo tengo una meta en la meta. Lo diferencia en la Kedusha. ¿Estoy en la meta o no? Y vemos 10, 20 años después que alcanzamos. Y a veces no entendemos cómo llegamos. Queríamos algo bueno y pasa lo opuesto. Decimos queríamos que fuera bueno. Hay un dicho, queríamos que fuera bueno y sucedió lo acostumbrado. Esta es la razón por la cual debemos siempre dirigirnos a la derecha de la meta y desde esta meta podemos ir a cualquier acción o pensamiento o pedido. ¿Qué escribe Balasulam acerca de Rusia? También para empezar aquí, unas personas querían ser buenas e inmediatamente se convirtieron en algo malo. Dictadores. ¿Por qué? Debido a que era una cáscara opuesto a algo grande. En el mismo artículo acerca de la última generación escribe acerca del comunismo ruso, que no hay nada peor que esto. Y describió la última generación, que deberíamos ser buenos para nosotros o queríamos ser buenos porque estamos conectados al Creador. Otorgar a otros, si es para los otros, es una cáscara. Si es para acercarse al Creador, es Kedusha, santidad. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde empezamos? Esa es la pregunta. ¿De qué intención tú inicias la acción? Y la externalidad, si no puedes definir la intención o identificar la intención de la persona, puede estar equivocado. ¿Por qué se llama falso? Ejecutamos buenos actos, pero la intención está escondida. Y ellos piensan que como las acciones son buenas, la intención interna es buena. Pero no es así, por esto se causan desastres, incluso con actos buenos. Y es aún peor. Sentarse y no hacer nada sería incluso mejor. ¿Está claro esto? Ahora quieren distribuir toda la comida al mundo. Tú vas a ver que va a haber más hambre y más problemas, y en vez de que un árbol que cayó desde arriba, vas a ver más enfermedades que no existían antes. Porque todo sigue la intención. Todo se clarifica en el pensamiento. No hablo de lo que sucede afuera, estoy hablando de nosotros. Digamos, yo empiezo a ejecutar buenos actos, la línea derecha. ¿Por qué necesito entrar en esta completitud que no es correcta? No entiendo. ¿Puede alguien explicar su pregunta? Sí, él dice que aun cuando yo empiezo con la intención adecuada, ¿por qué debo entrar en la línea izquierda, en la mentira? El Rab dice, si constantemente te adhieres a la meta correcta, ¿qué significa que entras en una mentira? Puede ser que estés en una confusión y tu meta, digamos que no sabes dónde están. Esto es lo que llamamos a que el Creador está oculto. El Creador está oculto. Su estado, su esencia. No sabes quién es Él, qué es, qué hace, cómo lo hace. Y
ves cómo cada frase puede estar más distorsionada comparada con la anterior, no está adecuado en la misma meta, y ese es el resultado del ocultamiento. Y dicen, ¿por qué sucede? Sucede porque lo que sucede en este momento es un estado de ocultamiento. Tú puedes ver la meta y te aferras. Y dice, ¿qué necesitamos para esto? Israel, el creador, y las acciones que se llaman las vías de la Torah. Y el acto que estoy ejecutando debe estar en el mismo punto. ¿Cómo hacerlo? Necesitas combinar todos juntos. ¿Qué puedes hacer si el creador está oculto? En la medida en que esté representado de una manera clara, su esencia, su completitud, conocerlo. No importa lo que es, pero si tú te aferras a esto de manera fuerte y tú quieres unirte a este punto y el acto de conexión, entonces estás ejecutando una acción correcta. Pregunta. Ambos envolviéndonos en acciones correctas, y si me robo 10 shekels son actos animales. Sí, también el acto de robar 10 shekels o estar preocupado de los derechos de los animales es lo mismo. Lo que sucede es que cuando te robas 10 shekels o cuando la persona se revela una parte y la acción es mala, entonces es una cáscara pequeña. No es ni siquiera una cáscara, porque la cáscara es lo que se cubre de manera hermosa. ¿Por qué se llama una cáscara? El deseo de recibir que se cubre con externalidad buena, buenas acciones. ¿Por qué la cáscara brilla? ¿Cómo atrae a la persona? Al darle placer. Y el placer que obtiene es el placer de la Kedusha. Pensemos acerca de todas estas personas que son buenas personas. Ellas te muestran cuánto buena intención tienen, pero dentro es una mentira. Todo es opuesto porque no está conectado a la meta. Últimamente te traen a una meta falsa. Y debido a que es falsa, entonces la acción causa daño. Entonces el problema no es la falta de intención, porque no hay intención. El problema está ¿en dónde? Por supuesto, esto no es claro. No estoy diciendo que intencionalmente lo sepan y que sepan que están en la cáscara. Más allá de la barrera vemos cómo es. Más allá de la barrera vemos fuerzas. Entonces no hay intención. El problema es la ofuscación, el hecho de hacer el bien sin conexión con el Creador. Pero también el bien y el mal depende de la sociedad. En una sociedad, si yo robo 10 shekels, puede considerarse bueno. No puede haber una sociedad humana donde si tú robas 10 shekels puede ser bueno. Esto no es aceptable en ninguna sociedad, dice el Rab. Esto es una opción. Aun si lo robas y se lo robas al rico y se lo distribuyes al pobre, aún así, no sociedad va a tener un beneficio de esto. No estamos hablando de las cáscaras. El robo es algo más. Vamos a aprender de eso. Pero lo que se ha acostumbrado es aceptado en la humanidad. En la humanidad es acostumbrado que una buena actitud hacia el otro está conectado con
no medimos de acuerdo al bien, sino al acto. Lo que pasa es que en la verdad tal vez un buen acto cause más daño. ¿Qué tipo de cálculo para esa persona puede ser correcto? Es como usted dice que si la ofuscación causa más daño, hay lo que llamamos necesidad de la humanidad. Hasta que se provea la necesidad de cada uno, debemos estar ahí sin intención, porque lo que es necesario no debe ser alabado o denunciado. Digamos que si distribuimos algo necesario sin intención, no hay un problema. Pero después de lo necesario, tú debes dejar que se desarrolle de la manera. Tú no te debes envolver en esto. Debes darle la posibilidad de que se desarrolle. Y no te preocupes más allá de eso. Ahora, acerca de estos fondos y estas organizaciones que se preocupan de la necesidad del mundo, y hay necesidad, es algo bueno. Pero aún esa parte necesaria debe estar dirigida hacia la adhesión con el Creador, lo que significa que esto es en lo que vivimos. Y si no es así, finalmente se va a revelar como algo negativo y no vamos a tener beneficio. En la medida en que tengamos comida en nuestro mundo, debe ser adecuado para incluso 10 billones de personas. Siempre va a haber lo suficiente. El problema es la distribución. Y pensamos que con una distribución adecuada, esto sucedió en Rusia, pero y podría ser peor. ¿Cuál es el papel en nosotros? Dice el amigo. No tenemos que preocuparnos de eso. Nosotros no deberíamos involucrarnos en esto. Nosotros como grupo pequeño. Pero al principio sí, hablamos de un trabajo global. Entonces deberíamos estar involucrados en esto. ¿Qué escribe él en la última generación? Es un problema escrutar palabras, porque mira, por un lado, ¿qué nos debe preocupar en un grupo pequeño? Ir, otorgar a todo el mundo y distribuir a ellos lo que más puedan. Si damos lo que tenemos, nada va a suceder. Debemos estar preocupados de eso. O, como él dice, que la corrección durante los sabios del Talmud es a través de el bien, el deleite va a venir y brillará. Nuestro principio es que somos un grupo pequeño y nuestro trabajo es traer la luz. Y debemos hacerlo de acuerdo a la regla de ama a tu prójimo como a ti mismo. Desde esta perspectiva, la persona va a llegar a la conclusión que no puede hacer nada a través de distribuir y que lo único que puede hacer es despertar la luz circundante. Sí. Debemos ser preocupados que la luz circundante se despierte más y más a la humanidad. Como llamamos, seremos luz para las naciones. Se escribe en la introducción al libro del Zohar y es en las escrituras de Matan Torah, en el artículo de paz, en que la persona va a otorgar en todo el mundo hasta que no haya más necesidad. Por un lado tenemos esto, por otro lado, como dice al final de la introducción del
Libro del Zohar dice que debemos sentarnos a estudiar, no para distribuir comida, sino distribuir la sabiduría de la Kabbalah. Vemos que es contradictorio, pero este es nuestro trabajo. Desde el punto de vista individual y el trabajo general debe ser esto. Si yo le enseño a gente ordinaria qué hacer, ellos no van a ser capaces de estudiar, de traer la luz circundante. Solo a través del otorgamiento mutuo, del otorgamiento, yo despierto en la humanidad aquellos que estén en el 10%, que se llaman los siervos de el inferior, como se llaman en la introducción al libro del Zohar. ¿Cuál es la conexión entre cruzar la barrera y mantener la vasija? Dice el amigo. El Rab dice, la persona que cruza la barrera se considera que tiene el poder de estar bajo la restricción de sus vasijas de recepción y traerlas en acción solo de acuerdo a cómo puede trabajar con ellas por encima de la razón. ¿Qué es por encima de la razón? Es asumir sobre uno el gobierno del superior con todo el corazón. ¿No significa cambiar nuestros hábitos? ¿O no significa cambiar nuestros hábitos? ¿Cambiar hábitos? Dice el Rab. ¿Qué hábitos deberíamos cambiar cuando cruzamos la barrera? No sé, me gusta estirar mis oídos. ¿Esto va a cambiar? ¿De qué hábitos hablas? Actitud hacia el prójimo. Actitud hacia el prójimo depende hacia quién. Depende a qué grupo de personas. Ciertamente hacia personas que están en el espíritu personal, la actitud cambia a cada momento. En la medida en que entendamos y conozcamos el proceso espiritual. Y más allá de la barrera hay una inversión en el reconocimiento del camino, de la meta, y entonces él despierta, saluda diferente a las personas que están en el camino. Hacia otras personas es diferente. No sé de qué hablas, con qué clase de actitud. ¿Algo más? Cuando la persona está en el ocultamiento, ¿con qué puede conectar al Creador? ¿En qué lugar? ¿Con qué pensamientos? El Rab dice, primero la persona debe saber que si está en ocultamiento, la persona debe ver ciertamente de alguna manera que la providencia del Creador está oculta, que lo que está recibiendo no sabe cómo descifrarlo, por qué lo recibe de esta manera, de dónde vino, para qué, qué le pide. Si él está conectado a esta providencia, a esta acción, a esta intención, o si debe decir que no es para mí quién, y a través de esto no sabemos qué va a suceder después, o que él decide que cada paso el Creador está ahí como un jinete en su caballo, y que se distingue quién empieza y quién sigue el trabajo. Primero, determinar que tú estás en ocultamiento y no que te parece que estás en revelación y que no hay revelación, entonces no hay trabajo. Y después que decidimos esto, de esto vemos
la carencia. ¿Qué significa carencia? La medida en que yo, cómo saltarme el ocultamiento, porque es ideal revelar el estado, revelar al Creador y unirse con la providencia, de tal manera que si la persona no descubre que está en ocultamiento, entonces no tiene con qué trabajar. Cuando él revela el ocultamiento, entonces de esto puede saber qué estados puede ejecutar o cómo ora. Significa que el sentimiento del estado en el que está lo trae a esta plegaria interna. El hecho de que tú estás preguntando ¿qué necesito hacer en el ocultamiento? Esta pregunta significa que tú sientes que no estás en ocultamiento. ¿Qué es ocultamiento? Tú necesitas descubrirlo. Ocultamiento o revelación no lo relacionamos a la providencia. Después de que tú descubres tu estado real, no hay una pregunta de lo que necesitas hacer. El estado es el que te indica qué hacer. También hay esta pregunta en el camino. ¿Cuál es el tema de la derecha e izquierda antes de la barrera? Es como si la única escogencia es en la sociedad y cómo ellos me influencian. Entonces, ¿dónde están aquí la derecha y la izquierda? ¿Dónde está la derecha y la izquierda antes de la barrera? ¿Qué te puedo decir? ¿Cómo yo escojo? Dice el amigo. El Rab dice, yo veo algunas veces, estoy en un estado donde veo que el mundo es bueno y que hay una fuerza superior y que hay un futuro y que gracias a Dios no termina con que yo esté aquí, que hay más vida y propósito. Tengo este sentimiento. Tal vez viene por unos momentos, una vez al mes o cada tantos meses o cada año. Relativo a esto hay otros sentimientos donde yo esté más tiempo, pero no obstante, no todo el tiempo, pero digamos el 99%, que son opuestos, sentimientos opuestos a este, donde siento que no hay un anfitrión, que no hay propósito en el mundo, que es confuso, que nadie, no sé cómo vivir y que pienso por qué estamos aquí y que no vale la pena pensar acerca de esto, ni siquiera pensar, y que es mejor ni siquiera haber sido creado. Entonces ves que tú estás en estos dos estados contradictorios, que contradice el uno al otro. Si es así, entonces de estos dos estados tú puedes empezar a trabajar, puedes empezar a operar. ¿Dónde está la escogencia, el libre albedrío? Yo escogería de esta manera. Yo veo que a veces estoy en un buen estado, cuando todo lo puedo justificar, estoy feliz, y a veces estoy en un estado negativo. ¿Qué debo hacer? Yo debo estar en un estado positivo. Bueno, eso es. Cuando yo constantemente quiero estar en este estado positivo, empiezo a descubrir gradualmente que esto es tal vez imposible. La naturaleza, mi naturaleza es hecha de tal manera que no me permite estar 100% feliz. Entonces, gradualmente descubro por qué. ¿Por qué el mundo aparece tan malo para mí? Hasta que descubro que nadie me trajo a la Kabbalah
sino el mal sentimiento, el hecho de que estaba buscando cómo sería bueno para mí, hasta que llegué a un estado donde, o llego a un estado donde empiezo a entender que hay un propósito de esta revelación del mal que me lleva al bien, pero a este estado de positivismo llego a través de un camino muy angosto y que no es un método muy simple, pero la búsqueda después del bien es lo que yo quiero. Eso es adherirme a la luz, a la línea derecha. Y esto me lleva a la búsqueda. La izquierda empuja a la persona a incrementar la derecha hasta que empieza a entender que hay un propósito en la tribulación que encuentro en la línea izquierda. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo usted llegó acá? Dice el amigo. El Rab dice, tal vez tú puedes revisar lo que has atravesado, pero dentro de todas tus acciones, aunque tú estabas distraído y no sabías lo que hacías, eventualmente de manera instintiva tú buscabas el bien. Cuando estás sentado aquí, buscas el bien. Si no, no estarías sentado aquí. ¿Para qué? A las 4 de la mañana. Pregunta, ahora el bien que estoy buscando es diferente. El Rab dice, cada vez el bien que buscas cambia, porque tú cambias con la búsqueda. ¿Por qué cambias? Porque el mal se revela más y más cada vez y hace un escrutinio a través tuyo acerca de qué es el mal. No hay mal en el mundo. El mal es que te diriges de manera más correcta hacia el bien. Esta desviación que estás experimentando, esta corrección de tu dirección es lo que tú sientes como algo malo. Se te está revelando que eres un ladrón, que eres cruel. Primero que todo, tú no quieres sentir eso. ¿Por qué se me muestra esto? Tú lo dices de manera correcta. Dentro de ti lo aceptas como correcto, pero el hecho de que se te revela, tú quieres matar a la otra persona. Primero, matar, porque te trae un mal sentimiento, pero después, cuando lo recibes con un propósito, tú empiezas a apreciarlo. No es simple esta transición, pero así funciona. Significa que sin la revelación del mal, no vas a poder conectarte con la meta y avanzar. Vamos a compartir impresiones en la lección y que podemos implementar en la decena. 6 minutos para este taller de trabajo. טוב, אי אפשר להתקדם בלי גילוי הרע. והתיקון הוא... No podemos avanzar sin la revelación del mal. Y la corrección es en la revelación del mal. Y diseminando o difundiendo la sabiduría de la Kabbalah. Hablamos del ocultamiento, cómo trabajar. El ocultamiento es necesario. Y no hablamos de algo teórico, sino que necesitamos del estado en el que estamos. Y solo en el ocultamiento entendemos la providencia.
¿Qué supuestamente debo hacer? Yo debo tratar de estar en un estado bueno juntos. Al final de la lección estaba esperando estas preguntas de Leo, porque debemos entender cómo ir en la línea derecha, que siempre debemos seguir la línea derecha, y cómo es diferente una plegaria. Una plegaria que dice, Rab dio un ejemplo, pero le voy a dejar esto a los otros amigos. Rab relaciona esto de diferentes direcciones. La línea media es donde elevamos la plegaria, el man, pero antes de eso tenemos la corrección de la derecha. Significa que me aferro a la meta y hay una revelación de la izquierda que se hace y siempre debemos estar. Significa que tomo carencias y las uso para avanzar. Y despierto en mi línea media la plegaria. Y este es el trabajo en las tres líneas. Debemos equiparnos con la grandeza del Creador y aferrarse a estas cualidades en la derecha. Y con eso se me permite ejecutar una acción y una vez me aferro a la derecha. De otra manera, mi acción y pensamiento no va a tener propósito y va a ser en un estado animal. Necesitamos ver cómo la realidad es, de tal manera que el reconocimiento del mal se revela en nosotros. Tenemos que hacer crecer el bien desde el mal, y esto nos hace avanzar. Sí, escuché que si se otorga hacia los otros por el solo nombre de los otros, es una cáscara. La pregunta es, ¿cuál es la intención de hacer lo que hacemos? Es bueno ver. El trabajo del Creador empieza en tener una deficiencia, estar como el Creador, y ahí el trabajo en plenitud se vuelve la línea derecha. Es como el trabajo del hombre, donde la persona necesita descubrir, trabajar en las dos líneas, por supuesto con la ayuda del Creador. אם נקבל את כל המצבים בצורה מטרתית, ננשק את המצב. במקום... Si aceptamos todos los estados de manera con propósito, המטרה שלנו זה לא לחלק את האוכל ולא לתקן את העולם כמו שכבר חבר'ה אמרו פה, אלא לעשות... Nuestra meta no es regalar comida o corregir el mundo, sino difundir la sabiduría de la Kabbalah para que todo venga desde un buen punto de vista sobre las acciones que hacemos y se viste en la intención adecuada. De otra manera se vuelve una cáscara, una clipot. Este es nuestro papel, estar seguros que la luz circundante despierte a toda la humanidad. Nos movemos a la otra parte de la lección, antes una canción.